es básicamente este documento que es el siguiente trabajo. El siguiente trabajo es una exposición, ¿sí? El objetivo de la exposición es, o el objetivo de esta actividad es realizar una exposición en grupos de dos o individual de un artículo de investigación que utilice un algoritmo basado en población para resolver un problema que sea o discreto, o binario, o continuo, con restricciones de la vida real. Además, presentar los resultados obtenidos en el artículo. Ahora, ¿por qué se habla aquí de artículo? Porque la idea es que ustedes, como ya se los había comentado, busquen o seleccionen de esta lista que está acá al final un artículo y en el cual se resuelve un problema utilizando metaheurísticas. Metaheurísticas que no hayamos visto en la clase. Entonces, por ejemplo, acá, la metaheurística es saltos de ranas revueltas. El primer artículo que presenta saltos de ranas revueltas es este, pero ese artículo no lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque pues está trabajando el problema de la mochila binaria. Pero hay otros. Hay otro, por ejemplo, que utiliza el saltos de rana revuelta mezclado con clustering espectral, que es una técnica de bueno, inteligencia artificial aplicada a ciencia de datos, para resolver problemas de optimización industrial. Bueno, muchos. Allá no les voy a pedir que hagan todos, que escojan uno o dos de esos problemas y ya. O, por ejemplo, salto de ranas revueltas, pero mejorado, para resolver el problema de programación de tareas. Este es el problema de programación de tareas. ¿Sí? Entonces, puede ser, puede ser salto en ranas revueltas con este o con este. O con otro problema, si ustedes encuentran en la literatura otro problema que les llame más la atención. El algoritmo de la luciérnaga. Entonces, por ejemplo, para resolver el problema de enrutamiento de vehículos, ¿cierto? O para resolver el problema de enrutamiento de vehículos green, verdes o eléctricos, o digamos que no contaminen. También está el optimizador de lobos grises, esa es otra metaheurística. Aplicado, este por ejemplo es uno de los problemas buenísimos, chéveres, pero es complicado de que lo utilicen porque ustedes no tienen los datos, a menos de que tengan señales electro, electro no, ese no es encefalográficas, miográficas, creo que es que llaman, que es el problema de selección de atributos en señales. Ellos lo hicieron en estas señales, puede hacerse selección de atributos en muchas cosas. Bueno, asimismo, en agricultura, para definir la trayectoria de digamos, como unos coheticos, estos que trabajan solos, que son autónomos. Monos capuchinos, ¿en qué problema? Entonces, bueno, aquí son problemas de optimización. Creo que aquí son de optimización continua genéricos, pero aquí hay otros problemas. Liga de fútbol, entonces al que le gusta el fútbol, pues puede decir, ah, sí, liga de fútbol y quiero hacerlo en esta distribución de agua. Mm, es complicado esto porque este problema requiere muchos datos, requiere hasta simulador y todo, entonces pueden buscar otros problemas en donde ya haya sido utilizado el Soccer League Competition y lo hagan. Optimización por enjambre de gatos. Entonces el algoritmo de gatos está aquí y está para el problema abierto de programación de tareas. Y bueno, aquí hay más, ¿sí? Entonces hay una lista. Lo importante es que escojan un algoritmo con una aplicación o un problema que sea distinto a los que hemos visto. Y el problema puede ser discreto, binario o eh, continuo, ¿cierto? Con restricciones, primordialmente con restricciones si es continuo. Los binarios y los discretos no necesariamente, pueden ser sin restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que arriba dice solamente discreto o binario o, y el tercero es continuo con restricciones. Este sí tiene que ser continuo con restricciones obligatoriamente. El que nosotros hicimos en clase, que es la optimización de funciones, es continuo sin restricciones. Entonces, este es diferente. Ahora, eh, importante es que la presentación debe ser excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en últimas ustedes lo que tienen que hacer es buscar el artículo o seleccionar el artículo y leerlo, entenderlo muy bien y demás en esta primera fase.
La segunda fase, que es la entrega final, digamos como proyecto de clase, en ella ya tienen que coger ese artículo e implementarlo y mostrarnos la implementación y en esa mostrarnos la implementación mostrar que logran resultados iguales o similares a los que están presentados en el artículo. ¿De acuerdo? Es decir, que les quedó bien implementado. Ahora bien, en esta fase, por eso se va a dar muchísima importancia a la exposición, porque en la exposición nos debe quedar muy claro qué es el problema, bien explicado, que nos quede bien claro cuál es la meta heurística, ¿cierto? Cómo funciona, en qué está inspirada y demás. Entonces, muy importante eso porque en este corte no van a tener que implementar nada. Y la otra gran cosa e importante que tienen que hacer es asegurarse que lo van a poder implementar. No es que se enamoren de una meta heurística, ay, no, es que yo adoro los gatos, y entonces escogí gatos y cogí el problema que había con gatos, y después para el siguiente corte no puedan implementarlo en el problema que nos presenten, porque no tienen los datos, o porque el problema es extremadamente complejo, o porque el problema necesita un simulador que solo alquilarlo por un día les vale muchísimo. O sea, cosas que no sean, digamos que no permitan que ustedes puedan hacer la siguiente parte. Entonces eso es fundamental, ¿ok? Entonces, pues la idea es que la presentación, la PPT que vayan a usar para soporte o no sé, la herramienta que vayan a utilizar para hacer el soporte visual, la información que esté ahí esté bien estructurada y organizada, que tenga poco texto, que tenga más figuras, gráficas, cosas que expliquen, porque pues en última la presentación son ustedes, no la PPT, ¿no? La PPT es el soporte para que ustedes pues puedan llevarnos a feliz término el entendimiento de lo que están explicando. Debe priorizarse una comunicación verbal clara y precisa y demostrar dominio de lo explicado. Y pues, ¿qué se debe contener? ¿Qué debe contener? Primero, la explicación propiamente del algoritmo, ¿cierto? Entonces, la metáfora o el concepto. Entonces, no sé, yo escogí el de las ballenas. Entonces el algoritmo de las ballenas es que resulta que las ballenas cuando van a comer, ellas van rodeando y generan unas espirales en el mar y en esas espirales las van haciendo más pequeñas. Y en la medida que las van haciendo más pequeñas hay un ataque y en el ataque ya es cuando la ballena sale y come toda, bueno, captura toda su comida. Entonces, ¿cuál es la metáfora del mundo real? Bien explicada. Ahora, ¿cómo esos pasos de armar las espirales, de hacer el ataque y demás, se reflejan en el algoritmo? O sea, yo debo poder ver el algoritmo allí reflejado en relación con cada una de las cosas que ustedes nos mencionan de la metáfora en el mundo real. Y pues de una u otra forma explicarlo con un diagrama de flujo o un pseudocódigo bien organizadito. Ojo, no, no, mire, aquí dice clarito, no usar copy-paste de imágenes de baja resolución o de poca claridad. Algunos han llegado en el artículo viene el bendito pseudocódigo en inglés, le toman una foto de muy mala calidad y la pegan en la exposición. Eso no va a ser, mejor dicho, con eso ya les va mal, ¿sí? Entonces, para que lo tengan claro, ustedes hagan bien su diagrama, bien hechecito, bien organizado, para que puedan explicarlo bien y que si ponen, no sé, eh, apuntando a cada línea, aquí está la parte de la espiral, o este es el bloque de código que hace la espiral, este es el ataque, este es, bueno, eso ayuda mucho a entender. Entonces, fíjese que de una u otra forma, esto es como una medio práctica de lo que ya han visto en formación docente. O sea, la idea es que de una u otra forma hagan su mejor esfuerzo para que se entienda muy bien todo. Ahora, la explicación del artículo de investigación que usa el algoritmo, ¿cierto? Entonces, dentro de esa explicación general del algoritmo y de cómo funciona y todo, entonces ya lo van a aterrizar un poco al problema específico. Entonces, la definición del problema que se aborda. ¿Cuál problema es? Ah, no, mi problema es que yo estoy haciéndole una solución para la empresa militar y la empresa militar necesita transportar un vehículo autónomo de un lugar A a un lugar B pasando por unas zonas y en esas zonas hay, por ejemplo,
eh, lo que se llama defensas antiaéreas. Y esas defensas antiaéreas pues van a tratar de destruir al vehículo autónomo. Entonces el vehículo autónomo tiene que encontrar la ruta más cercana del punto A al B, pero pues pasando por la parte más lejana de cada una de esas baterías antiaéreas. Entonces el algoritmo tiene que hacer el diseño de esa ruta. Entonces ese es el problema bien explicado. Si tiene definición formal matemática, pues explicar la definición formal, que será la función de fitness con sus restricciones, y ya, seguir. Entonces después ya, cómo el algoritmo se adaptó para resolver ese problema, porque muchas veces la explicación del algoritmo y la metáfora y todo está dada sobre problemas que son genéricos, o sea, problemas de optimización continua. Y resulta que aquí el problema es ya un poco más discreto, entonces hay que adaptar el algoritmo y esa adaptación pues cambia de pronto la representación, ya no es continua, sino es discreta, bueno, lo que se necesite, ¿cierto? Y pues obviamente el diagrama de flujo ya de cómo quedó en su versión adaptada al problema. Finalmente, mostrar los resultados, ¿sí? Allí nos vamos a dar cuenta de que muchos hablan del tema del afinamiento de parámetros, ¿cierto? Entonces mirar cuáles fueron los valores de los parámetros seleccionados y cómo se seleccionaron. Entonces algunos van a decir, no, ellos hicieron fue una grilla y con base en la grilla hicieron las pruebas y obtuvieron los mejores hiperparámetros. Otros dicen, no, ellos usaron un algoritmo heurístico para optimizar los parámetros de nuestro del algoritmo que está acá. Entonces, bueno, hay que decir eso, porque eso hasta ahora no lo hemos hecho nosotros, ¿cierto? Entonces la idea es que eso lo tengan bien claro. Y bueno, presentarlas con los resultados y las conclusiones. El día mismo de la sustentación me tienen que entregar el, el artículo que utilizaron, si no fue uno de los que yo pasé en la lista, y la diapositiva, ¿de acuerdo? Para yo con eso pues ya asignarles la nota de ese punto. La fecha de la exposición es de hoy en 3 semanas. Estamos hablando de, hoy estamos a 25, el 1, el 8 y el 15, ¿de acuerdo? Entonces tienen 3 semanas para hacer la preparación. La duración de la exposición será máximo de 30 minutos, incluida preguntas, o sea, deberían ser de mucho 25 minutos y dejar 5 minutos para preguntas, ¿ok? Si se demoran 20 y quedó muy bien explicado, no importa, pues podemos aprovechar 5 minutos de preguntas o un poquito más o un poquito menos si todo quedó muy claro y arrancamos con la siguiente presentación. Bueno, como les decía, las asignaciones de las exposiciones, pues básicamente acá hay una lista de algoritmos con problemas. Esto ya está publicado en el Moodle, pues la idea es que ustedes entren, seleccionen y me informen por correo electrónico cuál algoritmo y cuál problema van a resolver. Ojo, algoritmos no vistos en clase. No van a llegar con un hill climbing o con un GRASS o con un recursivo simulado o con un genético básico. No, la idea es que utilicemos metaheurísticas que ya están prediseñadas. Un algoritmo genético, pues usted me puede decir, ah, no, yo voy a hacer un algoritmo genético X. Y yo, pues bueno, pero es algoritmo genético, las fases son más o menos las mismas. O me lo tendrían que presentar antes para yo tomar la decisión de si usamos un algoritmo genético. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas? Si hay preguntas o no hay preguntas. Tanto la exposición como el desarrollo del algoritmo puede ser en pareja, ¿no es cierto? Sí, o sea, la idea es que, a ver, ¿por qué les digo que en parejas o solos? Porque pues igual si ustedes van a trabajar solos, les queda más fácil decir, pues hago algo que me interesa a mí, ¿cierto? Eso es, digamos, el tema. Y pues me interesa a mí porque pues lo puedo relacionar algo con mi tesis de maestría o de doctorado. Entonces pues por eso es individual. Si no es individual, pues será que se pongan de acuerdo entre los dos y escojan un tema que más o menos les guste a los dos y pues hacen eso en la exposición y pues los dos trabajan en la entrega final, ¿de acuerdo? Entonces es por eso básicamente. En principio, pues digamos que este trabajo normalmente lo hago en parejas, normalmente lo hago en parejas,
Pero sí he observado eso, que a veces uno de los dos queda como un poco aburrido porque el tema de él no se ve tan cercano con lo que va a hacer en la, digamos, en la exposición y en el proyecto final. Entonces como que estas dos partes se le vuelven un poquito pesadas. Mientras que si, por ejemplo, yo estoy trabajando, no sé, en minería de datos y yo me encuentro que hay un algoritmo y hay un problema de selección de atributos, pues yo ya por lo menos sé cómo hacer selección de atributos con un algoritmo metaheurístico. Entonces, como yo estoy trabajando en ciencia de datos, yo diría, ay, pues ese me llama la atención. Y así, o sea, uno podría tener ciertos temas que de una u otra forma se le hace más fácil trabajarlos individualmente para tener en cuenta sus deseos en relación con lo que quiere hacer en la materia. Entonces, ustedes verán si trabajan en parejas, pero eso sí, si ahorita dijeron que son parejas, les tocó de parejas al final, ¿sí? Tanto en la exposición como en la sustentación final del proyecto de clase. Porque el proyecto de clase continúa este trabajo, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Vale, ¿todo claro? No, profe, por mi parte, claro. Bueno, listo. Entonces, También habría que hacer, o sea, bueno, no sé, pues yo sé que es como replicar lo del artículo y todo, pero uy, no he visto los artículos, pero no sé, o sea, también sería hacer como la misma idea de lo que hemos venido trabajando, que es como hacer las gráficas sí, con los CEFOS y tener todo para toda esta secuencia y ya. sí, lo único, digamos, lo único adicional allí en la implementación es que, y que no lo hemos hecho hasta ahorita, es el tema de afinamiento de parámetros, ¿sí? El afinamiento de parámetros es determinar bien cuáles serían los parámetros de ejecución del algoritmo. Hasta ahorita, digamos que el algoritmo que más parámetros ha tenido, o bueno, uno de los que más ha tenido es GBHS, que tenía el tamaño de la memoria armónica, que tenía lo que llamamos el par, que era la rata de ajuste, teníamos el HMSR, que era la rata de consideración de la memoria o el porcentaje de consideración de la memoria. Esos tres, porque las CEFOS son independientes, o sea, las CEFOS usted no las puede, digamos, no las puede utilizar como parámetro porque ellas están básicamente como restricción. Voy a comparar algoritmos con 5000 EFOS, pues todos se van a comparar con 5000 EFOS. Entonces los parámetros propios terminan siendo esos. En GRASS, por ejemplo, teníamos el más local y teníamos el RLSP, que era el tamaño de la lista, el porcentaje de la lista. Esos serían los dos parámetros. Entonces, dependiendo del algoritmo, pues hay parámetros y eso no lo hemos hecho. Entonces, la idea es que en la medida que vayan leyendo eso, ustedes digan, ah, sí, mire, estos señores utilizaron una grillita. Entonces, pues sin hacer de pronto toda la grilla que ellos hacen, tomar unos valores y hacer una grilla más pequeña para que se demore menos el proceso. Hacer una grilla en este caso es por decir algo, decir que el tamaño de la memoria armónica puede valer 5 o 10, que la rata de consideración puede valer 80 o 90% y que el par puede valer 30% o 35%. Entonces, con esos 6 valores, pues tú haces una grilla, es decir, pones el valor para cada uno de los 3 valores, de los 3 parámetros, pones los valores y haces todas las posibles combinaciones. Entonces, todas las posibles combinaciones de 2 a la 6 te da 8 combinaciones. Entonces, te va a salir par, tamaño de memoria 5 con par 30% con, en este caso, HMSR de 80%. Después, otra vez, el mismo tamaño de memoria, 5 con el mismo valor de par, 30%, y con el otro valor de HMSR, que en este caso sería 90%. Y así uno construye la tablita y con esos valores uno corre el algoritmo y mira después de la ejecución cuál es el que mejores resultados da y con esos parámetros pues establece eso. Esa digamos es la grilla basiquita, bien basiquita. Normalmente uno, después de hacer el proceso de afinamiento con esa grilla, uno puede decir, ah, mire, los mejores valores están en tales lados. Entonces hace los valores más pequeños y prueba con valores más cercanos a la grilla. Por ejemplo, si nos dio que el resultado era tamaño de 10 de memoria, con 30% de par y con 90% de, de HMSR, entonces dice, ay no, pero yo quisiera probar un poquitico más arriba
el HMCR entonces uno construye una grilla mucho más pequeñita alrededor de ese valor que parece ser bueno. Entonces es como manualmente estar haciendo un hill climbing, ¿sí? Tiró varios números, le dio un número bueno, entonces a ese número vuelvo y le hago, pero una explotación alrededor de esos números que eran buenos. Esa es una estrategia. La otra estrategia es utilizar un algoritmo heurístico que optimice su algoritmo, que también es una estrategia viable. Utilizar un hill climbing que defina los valores de par, que define el valor de HMSR y que define el valor del tamaño de la memoria armónica. Y entonces él corre nuestro algoritmo, obtiene un resultado, le cambia un poquitico, le cambia otro poquitico, tiene un mejor, y así en la medida. Es un hill climbing, por ejemplo, una heurística o una meta heurística. Eso ya dependerá. Entonces, la idea es que lo hagan, al menos lo hagan como ejercicio con una grilla pequeña, ¿sí? La grilla básica, para que se les quede en mente clarito que el proceso de afinamiento es importante y lo van a ver. Cuando uno corre con diferentes parámetros, los resultados cambian en algunos casos de tal forma que uno dice, uy, si no hubiera hecho la grilla, pues hubiera entregado un resultado no tan bueno como el que me sale haciendo el proceso de afinamiento. ¿De acuerdo? Pregunta adicional. Ok, pues ya. Le podemos hacer preguntas durante la revisión del artículo, eso, y algo Sí, no sí, sí, entendemos. sí, sí. Aprovechen el lunes de 12 a 12 y media y de 2 a 3. Me pueden aprovechar ahí. Y también, pues obviamente en la clase, cuando terminemos clase, me pueden aprovechar allí. Yo normalmente salgo de clase y tengo como una franja como de 20 minutos más o menos antes de tener que moverme. Entonces también pueden aprovechar allí. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Bueno, entonces, cerrando tema y quedando, digamos, claro el tema de, de la exposición, voy a explicarles rápidamente algo que es otra cosa que es importante y que yo creo que ya nos hemos dado cuenta. Y es que cuando nosotros corremos el algoritmo, nosotros nos damos cuenta por las curvas de convergencia, decimos, uy, Gras es mejor en este, pero en este le va de segundo, pero en este le va de tercero, pero en este vuelve a ser el mejor y en este vuelve a ser el mejor. Entonces uno dice, ¿y yo cómo hago para decir que Gras es el mejor? ¿Cierto? Si estoy corriendo 10 o 15 o bueno, el número de problemas que sean, y yo cómo sé para realmente identificar cuál es mejor. Para hacer eso, cuando nosotros corremos los algoritmos, al final de dejar las curvas de convergencia, nosotros estamos creando un archivo CSV, ¿cierto? Si recuerdan, había un archivo CSV con los resultados en cada problema, para cada algoritmo, y nos decía allí cuál fue digamos, la calidad obtenida promedio o el fitness promedio, cuál fue el mejor fitness, cuál fue el peor fitness, ¿cierto? Ese archivo nos sirve para sacar datos y armar un archivo como el siguiente, como este que estoy mostrando acá. Entonces, por decir algo, acá tengo un algoritmo. Los problemas básicamente son los problemas de la mochila, ¿cierto? Tengo desde el F1 por acá abajo hasta los NANSAC 5, ¿cierto? Esos pues los corrí con un número de EFOS, digamos que fueron 5000. Es de allá yo que armo, ¿qué es lo que tengo que armar? De ese archivo CSV que se genera, tengo que generar para cada problema, ¿cierto? Bueno, este es el archivo que él nos genera, este archivo. Eh, yo tengo que generar un dataset que me diga para cada problema, en las columnas, dejar cada algoritmo. Entonces, por decir algo, aquí tendríamos el problema. Después tendríamos el algoritmo HC. Después tendríamos el siguiente algoritmo. Bueno, lo voy a copiar de acá para no ponerme a escribirlos allí. Pegar, pegado especial y transponer. Entonces, mira, ahí ya quedaron, ¿cierto? Entonces ya quedó cada uno. Y después tengo que poner el problema. El primer problema que vamos a trabajar es file 1, ¿cierto? Este problema, ¿cuál fue el resultado promedio de hill climbing? Entonces, hill climbing hasta acá, estos son los resultados promedios. Si voy a comparar promedios, ¿no? Si voy a comparar, por ejemplo, los mejores fines logrados
o los peores fines logrados, pues tendría que ahora hacer otro archivo aparte. Pero por ahora lo voy a hacer solo con los promedios, los promedios de los fines. Entonces vuelvo y los pego y los voy a pegar como transponer. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, Hill Climbing en este problema en promedio obtuvo 2.94. Hill Climbing con reinicios obtuvo en promedio 2.95 y así sucesivamente, cada uno de ellos. Y lo mismo con todos los demás, es decir, con todos los demás problemas, con el F2, con el F3, con y armo esta tablita. ¿Sí? Esa tablita es la que yo voy a utilizar, es la que yo voy a utilizar para utilizar una herramienta que se llama Kill. Entonces, esa la pueden descargar. Ustedes buscan aquí está, es este. Entonces, ahorita les paso en la dirección. Entonces, es este software, ¿sí? Ahora, y si no, yo se los comparto porque está sacando error. Aquí ustedes pueden descargar el software, ¿sí? Están las versiones hasta la última, que es de 2015, que creo que es la que yo tengo. Y pues aquí hay manuales y demás. Les voy a poner de una vez la dirección, se las comparto en el grupo de metaheurísticas de WhatsApp, que ya lo pueden fácilmente copiar. Listo, ahí está. Entonces, este software, este software nos permite tomar ese archivo de texto que nosotros hemos generado y eh, después de generarlo, voy a mostrárselos aquí. Es este archivo, digamos, este fue el que acabé de hacer. Ya está eh, solo con los datos organizados y es un archivo CSV, separando cada valor con punto y coma y asegurándose de que los valores decimales queden con punto. Ojo, tengan cuidado con eso porque muchas veces si usted lo coloca aquí con coma y el separador ¿cómo es? El separador con punto y coma, pero los puntos decimales con coma no le carga bien, ¿sí? Entonces asegúrense, bueno, eso también a veces depende de la configuración del equipo, del idioma regional. Para nosotros en general debería funcionar como punto y coma como separador de valores y punto como separador decimal, ¿de acuerdo? Este es el archivo. Entonces yo ya lo cargo aquí en Kill, yo voy aquí a Kill, este es el software. Eh, Básicamente me voy a módulos, aquí me voy a análisis estadísticos no paramétricos, bueno, eso tiene muchas más cosas, pero solamente vamos a usar esto. Y entonces me dice acá, cargue los datos. Pues usted los puede meter a mano si quiere, ¿no? Pero pues es como pesadito. Entonces yo tengo los datos acá cargados, específicamente en este directorio que está acá. Entonces me lo voy a traer de acá. Va a decir cargar los datos. Me voy, lo pego acá. Y allí abro. Ay, ahorita me puse a jugar y. No, creo que es este el que está ahí. Con punto y comas y puntos. No, no era ese. El que está bien es el otro. Es este lo que. Listo, aquí ya quedó cargado. ¿Sí? Entonces ya tengo los datos del comportamiento promedio del algoritmo, el fitness promedio obtenido en las 31 ejecuciones de cada uno de los algoritmos. O sea, estos valores son promedios, ¿no? Promedios de ejecución. Ahora, yo vengo acá y aquí puedo hacer varios tests. El test que vamos a utilizar es este, el Friedman test N por N, todos contra todos. Le voy a decir Iman Davenport, le voy a decir Hall, o le puedo decir también de Meiji. Esos son test posteriores, se llaman, los post hoc test. Digamos que digo esto, mi problema en este caso de la mochila es de maximizar, selecciono maximizar. Si el problema hubiera sido de TSP, pues mi problema hubiera sido de minimizar, ¿cierto? Le doy ejecutar el análisis y al ejecutar el análisis me genera estos archivos que están acá, estos archivos .text, este archivo .text. Yo tengo que utilizar aquí un traductor de text a PDF, por ejemplo. Yo utilizo uno que se llama MIK-Text, MIKText. Le di doble clic, él me genera el PDF y entonces me genera este archivo.
¿sí? Que es el reporte que él genera del análisis estadístico no paramétrico. Este reporte, básicamente, espere, lo roto. Este reporte, básicamente, lo que me dice es que los algoritmos tienen un ranking. Ranking número 1 es el mejor. Obviamente, si yo coloqué bien allá maximizar, ¿no? Si yo coloqué maximizar y era minimizar, pues acá el ranking me va a salir al contrario. El mejor algoritmo va a quedar de último. Entonces yo estoy diciéndole que mi problema era de maximización, yo le dije allá en el kill que lo generara con un problema de maximización, entonces aquí el número 1 es el mejor. Como no hay número 1, pues yo escojo el que sigue es este, 2.5, o sea, este es el mejor. ¿Quién le sigue? No mentiras, el mejor es este, GHS. Le sigue el 2.5. El tercer mejor sería el algoritmo genético. Después le sigue el recocido simulado y de último quedaría el hill climbing. Ese sería el ranking si los tuviéramos que poner así en un orden del mejor al peor, ¿cierto? Ese ranking es informativo, es como chisme, llamémoslo así. No necesariamente estadísticamente está demostrado. Ahora, ¿cómo sé que el ranking es o no es informativo? Primero, por esto. Primero, porque yo veo acá en el resultado, veo un valor P y este valor P es menor que 0.05. 0.05, menor que 0.05. Si es menor que 0.05, yo no acepto de una vez el ranking, pero digamos que eso ya me dice que en algunos de esos órdenes que él puso hay diferencias significativas. Es decir, puede que al final diga que el mejor, que en este caso es 2.5, este señor es tan diferente de HC que realmente sí hay una diferencia entre los dos y que él debe estar de primero y realmente es mejor. ¿Sí? Entonces el ranking nos informa quién va de primero, quién va de segundo y así sucesivamente. Pero no quiere decir que el primero ya le ganó al segundo. Esto nos dice, es eso, que sí hay posibilidades de que hayan diferencias significativas en ese ranking, ¿sí? En cada uno de los diferentes algoritmos. Bueno, miramos solamente este. La Eyman Davenport y los otros que seleccioné son otros test que se pueden colocar ahí si uno quiere para que sean un poquitico más, llamémoslo más exigentes, ¿sí? En los valores que obtienen. Bueno, después, bueno, mírese que aquí también, utilizando este que es un test un poquito más exigente, también el Iman Davenport reporta un valor P que es menor que 0.05. Entonces, sí, ese ranking encuentra que hay un par de algoritmos como mínimo que se diferencian. Después viene lo que se llaman las comparaciones posteriores, es decir, allá ya sabemos que hay un ranking, entre comillas, ¿cierto? Que puede ser real, es un chisme, pero ahorita vamos a ver si realmente ese ranking me refleja diferencias sustanciales en cada uno de los benditos algoritmos, ¿cierto? Entonces, volvemos a mirar acá y si tomamos el valor P nos diría que este es una cosa significativa, esto es otra cosa significativa, esto 0.05 ya no son significativos. O sea, estas comparaciones de aquí para abajo no son significativas. Es decir, con un 95% de confianza, esto quiere decir el 5% de error, con un 95% de confianza, esto de aquí yo no puedo decir que HC pierda con HCR, por ejemplo en este de acá. Yo no puedo decir que HC pierda con HCR, o sea que sus resultados realmente son estadísticamente mejores los de HCRR con respecto a los de HC. Solamente puedo decir estas dos cosas con respecto al valor P. ¿Sí? Si yo miro también el procedimiento de Hall, que es otro de los que seleccioné allí, él también saca un valor P que lo ajusta. Y él dice que
él estaría dispuesto a aceptar cuando sean menores que 0.0620, menor o igual a 0.0625. Entonces, él es un poquito más, a pesar de que supuestamente es más, am, digamos, exigente, pues él nos alcanza a aceptar, él nos alcanza, no, es que sí, yo estoy mal en la cuenta. En la cuenta se aceptaban acá porque es 0.01 si es menor que 0.05. Inclusive él nos aceptaría esta otra, ¿cierto? Estoy mirando mal. Mirando el valor P normal, nos aceptaría estas cuatro reglas. Pero mirando el procedimiento de Hall, no nos acepta las cuatro, sino nos acepta solamente tres. ¿Sí? O sea, nos acepta estas tres reglas. Y estas tres reglas quiere decir que entre HC hay una diferencia en resultados con los que obtiene GBHS. Entre recocido simulado hay una diferencia con lo que se obtiene con GHS. Y entre HC y HCRR hay una diferencia que el test de Hall dice sí hay diferencias. Este es un test de medias y en este test de medias yo encuentro diferencias. ¿Sí? Entonces, siendo así, estaríamos diciendo de que en el ranking que yo vi acá, ¿quién era el mejor? El mejor era GBHS. GHS es el mejor, el número uno. Hill Climbing era el último, eso lo tenemos claro. Y recocido simulado era el antepenúltimo. Aquí está evidenciando, en este caso tomando el test de Hall, que GHS le gana tanto a HC como a recocido simulado. O sea, él le gana a esos dos. Definitivamente ese ranking me pone a mí seguro de que yo soy el primero, pero solamente tengo diferencias reales contra Hill Climbing y contra recocido simulado. Pero además, HCRR también le gana a Hill Climbing. ¿Y HCRR quién era? HCRR era el segundo de la lista, ¿cierto? Porque el primero era GHS, el segundo era HCRR, después ya seguía, en este caso, el algoritmo genético, ¿cierto? Entonces, el segundo también le alcanza a ganar al último, que es HC, ¿sí? Entonces, por eso les digo, el ranking al principio es de chisme, pero ya cuando estamos haciendo esto, pues al hacer este análisis, nosotros podemos encontrar, digamos, información más detallada de realmente quién le gana a quién. Ahora, fíjense que el algoritmo hace todas las... Bueno, si hubiéramos aceptado solamente el p-value tradicional que nos entrega el test por defecto, podríamos aceptar que inclusive HSR también le gana a recocido simulado. ¿Sí? Eso depende de cuál escojo. Yo normalmente escojo Hall porque es un poquitico más exigente. ¿Sí? Ahora, fíjese, él hizo todas las otras pruebas y con las otras pruebas no alcanza un valor P que permita aceptar que sí son diferentes los valores que obtienen cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Asimismo, pues aparece aquí el mismo cuadro, pero relajando un poquitico la confianza. Es decir, ya la confianza no es de 95% como estaba arriba, sino solo de 90%. Entonces va a aceptar un poco más de error. Entonces uno puede mirar acá y aquí no cambió, siguen siendo los mismos cuatro, pero si yo miro el valor P tampoco cambió, siguen siendo los primeros tres porque el valor P que está acá es este mismo, siguen siendo los mismos tres, o sea que relajando hasta 90% de confianza no cambian los resultados, ¿de acuerdo? Entonces esta es la explicación de el uso de Kill en específico con el test de Friedman. El test de Friedman en este caso lo estamos utilizando como un test de medias, es decir, los valores promedios que nosotros seleccionamos allá. Ahora, en la herramienta Kill uno puede seleccionar otro test. Este test se llama el test de Wilkinson. En el test de Wilkinson me gusta porque visualmente ayuda a entender un poco, pues resume una cosa bonita. Maximizar, he cargado los datos y le digo ejecutar el test, él me genera dos archivos, me genera Wilkinson Text y Wilkinson Summary. Eso los paso por el mictext o micatest, como lo quieran llamar, el mictext, y le digo que me genere el PDF y él me genera este PDF. Yo normalmente utilizo solamente el Summary, el Wilkinson específico es demasiado detallado. Y el Summary
me presenta a mí esta información. Este es el resultado de un test de ranking. Bueno, es otra forma de hacer un test. Si ustedes quieren después, podemos mirar cómo funciona cada uno de esos tests. Pero por ahora lo vamos a ver como caja negra. Es decir, le metemos esto, él nos entrega estos resultados y entendemos los resultados. Entonces, esta es la tabla que les digo que me parece muy bonita. Esta de números, pues no dice así como mucho, más como esta. Voy así acá a ponerla a rotar. Y básicamente imagínense que aquí en vez de 1 dice Hill Climbing, aquí 2 dice HCRR, aquí 3 dice recocido simulado, aquí 4 dice GHS y aquí quinto dice algoritmo genético. ¿De acuerdo? Ahora, la línea diagonal que tiene rayitas, estas que tienen rayitas, tienen un significado importante. Está partiendo la mitad, pues obviamente comparar HC con HC no tiene sentido, pero tiene un significado en el gráfico. Y veamos qué significa. Primero que todo, los puntitos. Los puntitos significan los puntitos negros, rellenos. El método en la fila le gana al método en la columna. Entonces, esto quiere decir que este método HCRR le gana a 1 y 1 es HC. O sea, aquí nos está representando gráficamente que HCRR le gana a HC. ¿Sí? Aquí no hay nada, pues quiere decir que entre recocido simulado y hill climbing no se puede decir nada. O sea, los resultados pareciera que no tienen una diferencia sustancial. Es decir, ninguno le gana a ninguno. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa aquí con GHS y con algoritmo genético. Acá hay una apreciación de que estos dos le ganan a hill climbing. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa el puntico hueco o el puntico blanco? El método en la columna le gana al de la fila. Es decir, este puntico blanco quiere decir que, en este caso el 2, que es HCRR, le gana a recocido simulado. ¿Sí? Entonces, aquí quiere decir que le gana. ¿Quién? Este que está acá. Entonces se lee al contrario, simplemente el de la columna le gana al de la fila. ¿De acuerdo? Pero hay una cosa que decimos la línea. ¿La línea qué significa? La línea dice que la diagonal superior tiene un 90% de confianza. La diagonal inferior tiene un 95% de confianza. O sea, estos punticos de aquí, los que están por debajo, nos dicen que gana o le gana, alguien le gana o él gana con un 95% de confianza. Y estos puntitos de por aquí arriba nos dicen que le gana o alguien le gana con un 90% de confianza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo que acabé de mostrarles, pero cuadrado con un grafiquito y con un test diferente, ¿no? Porque el test de allá es un test de Friedman, este es el test de Wilkinson, que es básicamente ranking de pares. Es otra forma de hacer pruebas estadísticas. Y los resultados no necesariamente son iguales. Si ustedes se dan cuenta, con un 95%, él está diciendo acá que HCRR, GHS y AG le ganan a Hill Climbing. ¿Sí? Los tres le ganan a Hill Climbing. Mientras que allá solamente decía que GHS era el único que le ganaba a Hill Climbing. Ah, no, mentiras. GHS le ganaba a Hill Climbing y le ganaba a recocido simulado. Pero también HCR le ganaba a Hill Climbing. Entonces, allá solamente se reportaba que ganaba este y este. Y aquí está reportando que el algoritmo genético también le gana a Hill Climbing. Eso depende de la rigurosidad del método estadístico y del soporte estadístico. Por eso normalmente yo termino haciendo los dos y escojo porque construyo este mismo gráfico con los datos que me salieron atrás. Y después de construirlo me quedo con el más restrictivo, no con el menos. Este es bastante, en este caso, fue bastante bueno para el algoritmo genético porque le permitió decir que él también le podía ganar a hill climbing y aquí dice que también le gana a recocido simulado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este también le gana a recocido simulado. Lo que pasa es que le gana con un 90% de confianza, pero con 95% no. Entonces uno va construyendo el gráfico de allá a acá y se queda con el gráfico que es más restrictivo para estar más seguro de los resultados. ¿De acuerdo? Pues así lo hago yo, ¿no? Hay otros que llegan y dicen, no, para mí yo le voy a creer al test de Wilkinson
y hago todo con test de Wilkinson y estos son los resultados que dieron. ¿Me entendieron la interpretación? Sí. ¿Sí? Bueno.